Hoy vamos a trabajar el CIPAS de primera matrícula del periodo 1605 con la intención de poder solventar todas las dudas que ustedes puedan tener en relación a lo que tiene o relacionado a su tarea número 2, que es el método para probar validez de argumentos. Importante que todos los presentes ahorita, pues, o cuando apenas puedan confirmar su asistencia por medio de la plataforma. Eso es muy importante porque si ustedes no confirman la asistencia, es el registro que, digamos, que ustedes pueden tener a la hora de poder desarrollar este CIPAS. Recuerden que estos CIPAS de primera matrícula ustedes les entregan hasta 50 puntos, siempre y cuando ustedes hayan estado en una de cada una de las sesiones que se hagan. ¿Cómo así? Por ejemplo, de la unidad 1, pues ustedes hayan asistido ya sea al CIPAS de primera matrícula o a su respectiva réplica. Entonces tienen que asistir o asisten al CIPAS original o a la réplica. Cualquiera de las dos pueden asistir, pero la idea es que asistan a cada una de las tres unidades que tiene el curso como tal, la unidad 1, 2 y 3, o en su defecto, pues lo que nosotros conocemos como tarea 2, 3 y 4. Eso es muy importante porque eso, vuelvo y reitero, les da hasta 50 puntos dentro de su, digamos que aparte de los 500 que pueden obtener en el curso normalmente. Entonces, importante que ustedes registren su clase y pues obviamente ya a partir de eso comiencen a desarrollar cada uno de los procesos que tienen ahí de su tarea. Eh, la idea es poder, como les digo, poder presentar eh, toda esta información y pues obviamente seguir adelante pues con el proceso. Pues, este es el CIPAS de primera matrícula por el periodo 1605 y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me van comentando para poder ir resolviendo todas esas dudas e inquietudes. Bueno, eh, nosotros vamos a trabajar inicialmente dentro de los métodos de probar validez de argumentos, todo lo que tiene que ver con la parte de proposiciones y conectores lógicos. Esas proposiciones en lógica matemática, pues simplemente es una rama de esta ciencia que pues trata de demostrar argumentos que nosotros coloquialmente mencionamos, pero que a la larga pues funcionan o se pueden desarrollar de manera matemática también. Entonces, para eso nosotros utilizamos una proposición. ¿Qué es una proposición? Pues es toda expresión verbal, enunciado, o discurso del cual podemos afirmar si es verdadero o falsa, ¿cierto? Pero no ambas a la vez. O sea, yo puedo decir que algo es verdadero o algo es falso. Por ejemplo, en la ciudad de Valledupar está lloviendo, entonces yo puedo decir que eso es verdadero o puede ser falso. Ya depende de lo que esté sucediendo, lo que uno puede estar divisando. En ese caso particular, lo que yo no puedo decir es que está lloviendo más o menos o está lloviendo y es falso y verdadero. O sea, tiene que ser o verdad o tiene que ser una falsedad. Entonces, para toda proposición siempre van a haber los que se conoce como valores de verdad. O una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no las dos a la vez. Entonces, ni puntos intermedios entre ellas. Para poder nosotros, digamos que establecer, digamos que una simbología, se utilizan estas simbologías normalmente a las cuales le llamamos variables proposicionales, que regularmente se utilizan esas que ustedes están viendo allí, PQRS, y que a partir de eso nosotros podemos, digamos que organizar argumentos como tal dentro de esto. Con esto, pues obviamente hay proposiciones simples y hay proposiciones compuestas. ¿Cuándo es una proposición simple? Pues obviamente es una proposición, digamos que es como lo que nosotros conocemos, una pequeña frase que tiene un sujeto, un verbo y un complemento. Y que obviamente cuando utilizamos proposiciones compuestas, quiere decir que estamos utilizando dos o más proposiciones simples. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, aquí va la redundancia. La lógica es una ciencia. María le gusta la ciencia. Para cada una, si ustedes se dan cuenta, yo tengo una variable proposicional que es PQ. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una una proposición compuesta, lo que hago es unirlo a partir de conectores lógicos, operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Y
o sí entonces, sí solo sí. Son los operadores lógicos como tal o conectores lógicos para poder unir expresiones. Entonces, eh, podemos hacerlo de esta forma. La lógica es una ciencia y ya estoy utilizando un operador lógico, un conector lógico. María le gusta la ciencia. ¿Qué fue lo que hice? Uní estas dos proposiciones simples. Si quiero unir otras, por ejemplo, si hoy llovió toda la mañana, entonces el piso está mojado. Miren que ahí también uní esas dos proposiciones simples como tal. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Pues obviamente operadores lógicos. Entonces, cuando tengo una proposición simple, valga la redundancia, simplemente va a ser una expresión como tal. Cuando ya tengo proposiciones compuestas, es que tengo dos o más proposiciones simples y que están unidas por conectores lógicos. Eso es, digamos que muy fácil de entender, entonces no van a tener mucho inconveniente ahí con esa parte. Existe dentro de todo esto algo a lo cual se le llama el lenguaje simbólico y lenguaje natural. Cuando nosotros hablamos de lenguaje natural, regularmente es lo que nosotros conversamos, lo que hablamos nosotros coloquialmente, o expresiones que nosotros hacemos coloquialmente. Pero cuando nosotros hablamos de lenguaje simbólico, ¿qué es lo que vamos a hacer? A pasar esas expresiones o esas proposiciones simples o compuestas, las vamos a pasar a un lenguaje simbólico como tal. Si queremos hacer eso, necesitamos una simbología. Entonces tenemos una simbología para la negación, tenemos una simbología para el i, que se conoce como conjunción, que es esa, como esa v al revés. Tengo una simbología para la o, que se representa con una v y se le llama disyunción. Y tengo también el sí entonces, que se representa con una flecha hacia la derecha. Se le llama un condicional o una implicación. Cuando ya tengo el sí solo sí, en ese caso particular se representa con una flecha bidireccional, o sea, que está señalando a ambos lados. Y se conoce como un bicondicional, ¿sí? Que es el sí solo sí. Entonces, el lenguaje natural es simplemente que yo tome estas expresiones y pues organice un argumento mucho más estructurado, regularmente con proposiciones ya compuestas como tal. Entonces, vamos a mirar particularmente estos conectores lógicos como tal. Mirarlo cada uno de ellos, qué me representa cada uno de ellos para poder utilizarlos en ese lenguaje natural y en ese lenguaje simbólico y de igual manera cómo se utilizan cada uno de ellos para poder desarrollar lo que se conoce pues como las tablas de verdad que también los utilizamos. Entonces, el primero de ellos es la conjunción. La conjunción es lo que nosotros conocemos como i, ¿sí? Y su simbología es lo que ustedes están viendo acá en rojo. Así se representa la conjunción. Entonces, la conjunción como tal, yo la utilizo de esta manera. Aquí tengo dos proposiciones simples representadas por dos variables proposicionales que son P y Q. Entonces dice, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico. Si yo quiero unirlo, ¿cierto? En un lenguaje natural, ¿cierto? Lo que haría es, Andrés estudia inglés y Juan estudia pensamiento lógico, ¿cierto? Quiere decir que estoy utilizando una conjunción, ¿sí? Para unir esas dos proposiciones simples y que se convierte en una proposición compuesta. Ahora bien, si lo que yo quiero simplemente es expresar esto en un lenguaje simbólico, pues simplemente se utiliza lo que me representa toda esa expresión, que me representa P y lo que me representa Q, que es toda esta expresión, y lo uno con la simbología que se utiliza para la conjunción, que es esa V al revés. Entonces ahí lo tendría en el lenguaje natural y en el lenguaje simbólico. Importante que tengan en cuenta eso. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del otro conector lógico, que es la disyunción, esta se representa con una V, ¿sí? Pequeña. Y obviamente en lenguaje natural sería el O. Entonces, miremos. Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. En el lenguaje natural sería Andrés estudia inglés o Juan estudia pensamiento lógico. Entonces sería uno o la otra. Miren que ya digamos que la expresión, el argumento en el lenguaje natural cambia pues por ese conector lógico que yo le estoy agregando. Ahorita con la conjunción se dan cuenta era y
Juan estudia, o sea que Andrés estudia inglés y Juan. Ahora es Juan Andrés estudia inglés o Juan estudia, o es el uno o lo otro. Entonces, en ese caso particular, en el lenguaje simbólico, pues simplemente coloco, como hacía ahorita, P me representa esta expresión, Q me representa esta expresión, y los uno a partir de una disyunción, ¿cierto? Para poder reflejar lo que me está diciendo ese lenguaje natural. Por otro lado, tengo la negación. La negación, digamos, es que es negar un argumento. Por ejemplo, si yo tengo Andrés estudia inglés o tengo la otra proposición que es Juan estudia pensamiento lógico, si yo la quiero negar, pues obviamente lo que tengo que hacer en el lenguaje natural es incluir el no dentro de la expresión que está haciendo. Por ejemplo, Andrés no estudia inglés o también se puede decir, no es cierto que Andrés estudie inglés. Entonces, si yo represento ese lenguaje simbólico, se puede hacer por estas dos simbologías, por esas vergulillas que ustedes ven allí. Se le llaman así, vergulillas. O ese signo que ustedes ven ahí lo anteponen a la proposición y con eso ya se sobreentiende que ustedes están negando ese argumento como tal, o esa proposición simple como tal. Entonces, importante que tengan allí eso muy en cuenta. Por ejemplo, Juan estudia pensamiento lógico. Si yo lo quiero negar, no es cierto que Juan estudia pensamiento lógico. O Juan no estudia pensamiento lógico. Cualquiera de las dos es válida y cualquiera de las dos simbologías que también se utilizan, ustedes la pueden utilizar. Cuando hablamos en este caso particular de un condicional o lo que se conoce como implicación también, regularmente se le conoce como el sí entonces. ¿Qué viene el sí entonces? Pues digamos que también se utiliza dentro de lo que tenemos y su simbología es una flecha hacia la derecha. La flecha queda un poco pequeña, pero bueno. Eh, porfa, hay alguien que tiene el micrófono activado para que porfa lo cierre, gracias. En ese caso, pues tenemos que las mismas expresiones. P, tengo Q que representan pues lo que ustedes ven ahí en pantalla. Si yo quiero generar un condicional, ¿cierto? Con esa expresión, sería en el lenguaje natural, si Andrés estudia inglés, entonces Juan estudia pensamiento lógico. Bueno, voy a cerrar aquí el micrófono del compañero No se escucha tanto. Listo. Ven ahí para que me puedan escuchar mejor. Listo. Entonces, en ese caso en particular, pues en el lenguaje natural, si yo voy a utilizar el condicional sí, entonces, en lenguaje natural sería si Andrés estudia inglés, ¿cierto? Entonces Juan estudia pensamiento lógico. Pero si yo voy a representar esto de manera simbólica, entonces ya tendría en este caso simplemente P y eso se lee así, P entonces Q, ¿sí? Ya colocando la flechita se lee así, P entonces Q. Entonces yo ya sé, lo único que tengo, si yo tengo un lenguaje simbólico y quiero pasar al lenguaje natural, lo que tengo que saber es qué me representa P y qué me representa Q para poder establecerlo. Sería simplemente eso. También tenemos en lo que se conoce como el sí solo sí. El sí solo sí es un doble o un bicondicional o doble implicación, ¿cierto? Y pues lo mismo. Es la misma estructura, el mismo proceso y que nosotros lo utilizamos para poder desarrollar lo que se necesite. En este caso, Andrés estudia inglés, sí, solo sí, Juan estudia pensamiento lógico. O sea, si Juan estudia inglés, perdón, Andrés estudia inglés, Juan estudia pensamiento lógico. Y se representa, obviamente, con esto. Se lee P, sí, solo sí, Q. En ese caso en particular. Entonces, estos conectores lógicos nosotros los utilizamos para representar esos valores de verdad o de falsedad en su defecto. Para eso necesitamos o utilizamos lo que se conoce como las tablas de verdad. Cada conector lógico tiene una representación dentro de esas tablas de verdad y que a partir de esas tablas de verdad, pues nosotros podemos generar valores para mirar a ver cómo se están comportando esas proposiciones. Entonces, para cada uno de los conectores hay unos valores de verdad que se van generando. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, P
tenemos P y Q. O sea, ¿qué quiere decir que tengamos P y Q? Que tenemos dos proposiciones simples. Para esas dos proposiciones simples, cuando yo aplico la conjunción, es muy importante que tengamos en cuenta que en P y Q, ¿cierto? Solamente va a ser verdadera cuando ambas expresiones o el antecedente, como se le llama, que sería P, y el consecuente, que sería Q, son verdaderas. De resto, todas las combinaciones son falsas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque de eso va a determinar que ustedes puedan hacer de manera adecuada sus tablas de verdad. Entonces, repito, en este caso, nosotros siempre vamos a tener, en toda expresión simbólica, siempre vamos a tener un antecedente y vamos a tener un consecuente. En este caso, el antecedente, ¿sí? Va a ser P y el consecuente va a ser Q. No siempre se presenta de esa manera, pero como para que ustedes vayan teniendo en cuenta esa parte ahí. Por otro lado, por ejemplo, cuando utilizamos la disyunción, ¿cierto? Lo mismo, tengo dos expresiones regularmente, P y Q. Estas expresiones solamente en este caso va a ser falsa cuando ambas sean falsas. De lo contrario, el resto de combinaciones va a ser verdadera. ¿Cuáles son las combinaciones? Cuando mi antecedente P y mi consecuente Q son verdaderas, obviamente la expresión es verdadera. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, pues mi resultado va a ser verdadero. Cuando mi antecedente es falso y mi consecuente es verdadero, este va a ser verdadero. Como dije, solamente va a ser falso si el antecedente y el consecuente son falsos. Bueno, cuando tenemos un condicional, en este caso en particular, pasa lo mismo. Pero aquí en el condicional hay una particularidad. Solamente va a ser falsa siempre y cuando, y aquí es lo importante, mi antecedente, que en este caso es B, es verdadero y mi consecuente, que en este caso es Q, va a ser falso. Del resto, todas las expresiones como tal van a ser verdaderas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces en las combinaciones que se dan no se dan en ese mismo orden de P y Q, sino que pueden tener R, S, T o la expresión que tenga y pues obviamente a veces si no se tiene claro cuál es el antecedente o el consecuente, podemos causar errores en esa tabla de verdad. En el bicondicional pasa lo mismo. Pero acá es mucho más fácil. Solamente va a ser verdadera cuando ambas expresiones son verdaderas y solamente va a ser falsa cuando ambas son, perdón, va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. En el bicondicional o el sí solo sí, como se le conoce. Y la negación, pues básicamente es lo contrario de la proposición simple que yo tenga. Si mi proposición simple es verdadera, quiere decir que la negación de eso va a ser falso. Por lo contrario, si esta es falsa, pues obviamente va a ser lo contrario, que es verdadero. Y así sucesivamente. Entonces, para que por favor tengan eso allí muy en cuenta. ¿Listo? Eh, bueno, esto es un resumen, simplemente acá ahora les voy a poner de manera resumida lo que les mencioné. Si ustedes se dan cuenta ahí en rojo lo que estamos haciendo, simplemente con las variables, perdón, sí, pues con las variables proposicionales P y Q. ¿Cierto? Cuando ambas son verdaderas, por ejemplo, si estoy negando P es lo contrario de lo que me está diciendo. Como está verdadera, pues lo contrario sería falso. Para P y Q solamente, para P y Q solamente va a ser verdadera cuando ambas son verdaderas. Para P o Q solamente va a ser falsa cuando ambas sean falsas. P entonces Q, recuerden que la primera tiene que ser verdadera, el antecedente, y el consecuente tiene que ser falso para que esté falso. Y el sí solo sí, pues cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas, van a ser verdaderas. Por eso ustedes ven ahí esa parte ahí en rojo, que es muy importante que tengan en cuenta para que puedan desarrollar, pues ya ahorita como vamos a ver las tablas de verdad. Entonces, ¿qué es una tabla de verdad? Simplemente es una tabla, es una representación esquemática, ¿cierto? De las relaciones entre esas proposiciones y que me determina los valores de verdad que puede tener una proposición compuesta. Entonces, las tablas de verdad
pueden estar compuestas por diferentes cosas, pero siempre van compuestas de la misma manera. O se construyen de la misma manera para hacer primero. Primero lo que debemos estipular son las proposiciones simples. Proposiciones simples pueden haber dos, tres, cuatro, hasta cinco proposiciones simples como tal, o inclusive más, pero por lo general no hay más de cinco proposiciones simples. Entonces, importante ahí esa parte. Luego, nosotros representamos, si no tenemos negaciones, o sea, va en este mismo orden, proposiciones simples, la negación de esas proposiciones sí las hay, ¿sí? La negación sí las hay, ¿cierto? Y después, entonces, sí, las proposiciones compuestas, ustedes pueden ver ahí, y por último, el argumento completo como tal. Entonces, miren que aquí están utilizando este símbolo de qué es. ¿Quién me dice que de qué es este símbolo que estoy señalando acá en rojo? ¿Qué me representa ese símbolo? Pero ¿Cómo? Conjunción. ¿Es una qué? Conjunción. No, señor. signo de verdadero, ¿no? No. Disyunción. Es una disyunción. Ojo, cuidado. Es una disyunción. La que es una conjunción es este que está acá. Son parecidos, pero no son iguales. Tienen que tener cuidado ahí con eso. Entonces acá tengo una disyunción, tengo una conjunción y acá otra conjunción, ¿cierto? Y a partir de la combinación de eso, entonces, ¿qué me representa a mí? Esta partecita que ustedes ven aquí representa lo que les decía ahorita, mi antecedente, y esta otra partecita representa mi consecuente, ¿sí? Entonces, en ese caso particular, como están unidos, en este caso sí, por una conjunción, entonces a partir de los valores que ellos tienen, ¿cierto? Yo armo mi tabla de verdad. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando armen eso. Entonces, cuando en la conjunción me van a dar datos verdaderos, cuando ambas son verdaderos. Por eso ustedes ven que acá la única combinación verdadera es esta, y como ya no tengo más valores verdaderos en mi antecedente y consecuente, el resto de variables que me genera mi tabla son falsos. ¿Sí? Es una, digamos que para que lo tengáis en cuenta, aunque ya ahorita hacemos un ejercicio más estructurado. Bueno, ¿cómo construimos nuestras tablas de verdad? Las tablas de verdad ustedes tienen que tener, como les dije, lo primero es construir, que ahí no se ve el argumento, ya ves. Lo primero de esto es construir, miren que acá tengo una una variable proposicional, tengo dos variables proposicionales y tres variables proposicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta formulita de 2 a la n, ¿cierto? Dependiendo del número de variables proposicionales, va a ser el número que va a tener de exponente S2. Y de esa manera sé cuántas filas va a tener mi tabla. Ojo que es 2 a la 3, no es 2 por 3, que es una cosa muy diferente. 2 a la 3, ¿qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar 2 por 2 por 2. Por tal motivo, esto va a tener 8 filas. Entonces, como tienen 8 filas, en este caso, ¿cómo se construye una tabla de verdad? Como les decía, los primeros son las proposiciones simples, después las negaciones, después las proposiciones compuestas y después sí todo el argumento. Entonces, para poder construir las tablas de verdad, lo primero que vamos a hacer es las primeras 4 filas van a ser verdaderas, luego las segundas 4 van a ser falsas. De esa manera nosotros construimos nuestra primera columna, ¿cierto? De la variable, en este caso de la posición simple. En la segunda columna, ¿cómo vamos a construir? Sería la mitad de la anterior. Entonces, la mitad de la anterior, la mitad de 4 son 2. Por eso ustedes ven aquí dos variables verdaderas, dos variables falsas y así sucesivamente. Y para si tengo una tercera proposición, pues entonces es lo mismo, la mitad de la anterior, la mitad de 2 es 1, por eso ustedes ven verdadero, falso, y así sucesivamente.
Si tuvieran 4 variables, exactamente lo mismo. Las primeras 8, porque 2 por 2 por 2 sería 16. Entonces serían 16 filas. Entonces en ese caso tendría que ser las primeras 8 verdaderas, las demás falsas. Y así, y la segunda proposición sería la mitad de la anterior y así sucesivamente. ¿Sí comprendieron ahí esa parte? ¿O tienen alguna inquietud? A ver, ahí son 3 a la 2, o sea, 2 a la 2 3 a son la 8. 3. Sí, señor. O sea que va a tener 8 filas. Si nosotros contamos, va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. Entonces, ¿cómo Bueno, en el caso construyo? Bueno, se me de olvidó que sean decirles 4, algo. Dígame. bueno, de que sean 4, por lo menos el orden en que sea, pues la primera son 4 verdaderas y 4 falsas, después viene 2 verdaderas, 2 falsas, después viene una verdadera y una falsa. En caso de que haya otra proposición más, ¿qué Ok. orden seguiría y que no lo En escuchemos? ese caso particular, usted tendría 2 a la 4. 2 a la 4 es igual a 16. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 16 filas. Entonces es como el doble de esta tabla. Pero ¿qué quiere decir esas 16 filas? Que las primeras 8, ¿cierto? ¿Cómo es el orden? Se me había olvidado decirles esto. ¿Cómo es el orden de esas proposiciones en el mismo orden alfabético que ustedes las ven? P, Q, R, S, T. ¿Sí? Entonces, si aquí en este caso yo tuviera, por ejemplo, en este caso yo tuviera otra proposición, digamos T, entonces acá no serían las primeras 4, sino que como esto tiene 16, la mitad de 16 es 8. O sea, yo aquí tendría 8 verdaderas, 8 falsas. Después sí, la mitad de la anterior, o sea, 4 verdaderas, 4 falsas. La mitad de la anterior, 2 verdaderas, 2 falsas. Y luego sí, una verdadera, una falsa. De esa manera tendría que construirlo. Eso tiene que estar claro porque si desde ese principio no se construye eso bien, ahí va a tener errores cuando ustedes vayan a calcular los valores de verdad. Aunque les entrego un pequeño dato. Y ahorita vamos a mirar lo que es la parte de los simuladores. Pues en los simuladores, pues si usted coloca de manera adecuada la expresión, pues obviamente les va a entregar cómo van a estar distribuidos los valores de verdad de manera, digamos que paso a paso, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, también sería una buena forma de que ustedes tengan eso allí. Bueno, voy a seguir acá con la tabla. Entonces, como les decía, tengo como es 2 a la 3 sería 8. Entonces, las primeras, recuerden, las primeras 4 verdaderas, las segundas 4 falsas. 4 más 4 me daría 8, que son las filas que yo tengo. Después la mitad de la anterior, la mitad de la anterior. Una vez que ya yo estipulé mis proposiciones simples, luego de eso viene la negación de esas proposiciones. Como en este caso tengo negación de P, tengo que hacer ¿qué? La negación de toda esta primera columna que ustedes ven allí. Entonces, ¿cuál es la negación? Es lo contrario. Si esto es verdadero, pues obviamente va a ser falso. Entonces, como esto era falso, pues obviamente va a ser verdadero. Luego hago las proposiciones compuestas. En este caso tengo P y Q. P y R, perdón. Sí, dígame. No sé quién está alzando la mano para que por favor hable porque no lo puedo ver Yo, desde tutor, esta visual. Cuéntame. lo que pasa es que hay un simbolito que no sé si será, que es como el palito que tiene la ñ arriba. ¿Sí me hago entender? El palito que tiene la ñ, O sea, lo que tiene la ñ arriba, que es como una ondita. ¿Esa es negación o es afirmación? pero o sea, no sé por qué dice ñ si ahí no hay ninguna ñ. No, Este, me refiero a cuando hay, o sea, cuando dice no P, por decir, hay un simbolito ajá. que es como la ondita que tiene la ñ arriba que va antecedido de la proposición. ¿Esa Ok, es negación o es? ya. Eso es una negación, sí, eso se llama una vergulilla. Es como este simbolito, ¿cierto? Si, por ejemplo, no P, ¿sí? Esto se está diciendo es la negación de P. Se puede hacer de ese modo, se puede hacer así, ¿sí? Cualquiera de las dos te está diciendo que es una negación de P.
Bueno, tenía una confusión ahí bien grave entonces. Gracias. Vale. Eso es la negación. Ya depende si está en P o está en Q o está en R, eso ya depende de lo que se esté haciendo. Pero eso me indica que se está negando P. Digamos que ese símbolo que antepone la variable proposicional, pues me está diciendo que está negando esa expresión. Entonces, en este caso, vuelvo y repito, lo primero son las variables o las proposiciones simples, después las negaciones, después las proposiciones compuestas y después sí toda la expresión. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo Q y R. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me tengo que ir a las tablitas que veíamos ahorita en la parte de conjunción. ¿Cuáles voy a borrar acá para que no se me vayan a enredar? ¿Qué columnas vamos a tomar? Pues nada más la de Q y R. ¿Por qué? Porque es lo que me está dando la variable compuesta. Solamente la de Q, la columna Q, la columna R. ¿Qué me dice la conjunción? Que en este caso es lo que me representa ese símbolo, el símbolo de I. Me dice que solamente va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. El resto de combinaciones va a ser falsa. Entonces yo miro en mi tabla cuando me dan las dos verdaderas. En este caso tengo a la primera y tengo ya después la quinta fila como tal. De resto, ya todas son falsas porque no tengo esa misma combinación. Ahora bien, cuando yo voy a hacer la expresión completa, miren que es negación de P, entonces Q y R. ¿Cuáles columnas voy a tomar? En ese caso en particular, yo debo de tomar la columna de la negación de Q, que en este caso sería mi antecedente, y tengo que tomar la columna de Q y R, que va a ser en este caso mi consecuente. Y estos dos valores que tienen, los valores que tienen negación de P y Q y R son los que yo miro, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esto es un condicional o el sí entonces. Entonces, yo me voy a la tabla de ese conector lógico y me va a decir que solamente va a ser falsa cuando mi antecedente es verdadero y mi consecuente es falso. Entonces, miren que aquí en este caso solamente se presenta eso en estas tres últimas filas. De resto, como ya no se presenta ese proceso, quiere decir que en ese caso en particular todos mis valores en la tabla van a ser verdad. Entonces es importante que ustedes tengan muy en cuenta y eso, por favor. Y bueno, y ya cuando uno termine la tabla de verdad, pues uno le da, por decirlo así, tienen unos nombres. Esto me lo vuelvo. Tienen unos nombres como tal, que si me da valores, bueno, si me da valores verdaderos o me da combinación de valores verdaderos y falsos, pues en ese caso en particular yo los puedo llamar tautología, perdón, contingencia, que es lo más común que se presenta. La contingencia es lo más común que nosotros encontramos en las tablas de verdad cuando tenemos valores verdaderos y falsos. Así se haya un valor diferente, ya ahí eso es una contingencia. Cuando solamente me da valores falsos, se le llama una contradicción. Y cuando solamente me da valores verdaderos, se le llama tautología. ¿Sí? Entonces, en ese caso en específico, ya ahí a partir de eso nosotros hacemos la expresión. ¿Listo? Ok, ¿alguna pregunta, alguna inquietud por ahora? ¿Alguna duda que tengan al momento? Bueno, aquí la señorita Isabela, los links de los simuladores ustedes los pueden encontrar en su guía, en la guía es que no recuerdo, creo que es el anexo 5 o el anexo 4, no recuerdo bien. Allí en esa guía
obviamente ustedes van a encontrar al final de la guía, encuentran los dos links del simulador. Entonces tienen que descargarse ahí la guía y los van a obtener. Es que no tengo el documento acá a la mano, por eso no se los envío. Sí, cuéntame, Orlando, ¿qué pregunta tienes? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, la duda que yo tengo es, para el ejercicio se utilizan, o sea, tenemos tres actividades, ¿cierto? 4 ejercicios. 4 ejercicios, sí, señor. Hay que realizarlos con solamente un ejercicio que seleccionamos en el foro. A ver, les explico para que entiendan esa parte. Básicamente, ustedes están en pequeños grupitos en los foros, o sea, hay grupitos de 5 personas. Esas Sí, 5 personas, ¿qué tienen que hacer? Hay 5 letras que están de la A a la E. Usted escoja cualquiera de las letras siempre y cuando usted verifique en el foro que ninguno de sus otros compañeros la haya seleccionado. Una vez que usted seleccione esa letra, ¿qué va a hacer? Todos los ejercicios. Por ejemplo, usted escogió la letra A, usted va a desarrollar todos los ejercicios, el 1, 2, 3 y 4 de la letra A. ¿Sí? Por eso les digo que es importante que revisen la guía. Déjame para ver si la encuentro acá un momentico. Déjame para ver, regálenme un segundo. Este es el anexo guía. A ver, déjame y ya se los comparto para que ustedes, a partir de ese anexo, inclusive él les muestra cómo ustedes deben de desarrollar de manera adecuada, ¿cierto? Cómo deben de entregar de manera adecuada el documento de la tarea. Y precisamente por eso se llama documento guía. En cada uno de las tareas ustedes van a tener un documento guía. Pues obviamente para la tarea 2, 3 y 4. Las otras son un cuestionario. Entonces, ese documento guía eh, les va a mostrar como tal, pues, cómo se deben desarrollar la tarea. Y ahí, como le decía ahorita a la señorita Isabela, ahí al final ustedes van a encontrar también los links de los simuladores. Entonces es importante ahí que revisen ese documento particularmente. ¿Sí? Y pues obviamente desarrollan ahí lo respectivo. Yo les voy a hacer, digamos que un ejemplo de cada uno de los ejercicios y, o sea, no se van a ser exactamente iguales, obviamente, pero para que ustedes tengan una idea qué es lo que deben de desarrollar de cada uno de ellos. Entonces, del ejercicio 1, a ustedes les van a entregar unas proposiciones PQR en este caso. De esas proposiciones simples les van a pedir. Por ejemplo, en este caso, que ustedes, bueno, les van a entregar un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico como tal, ustedes tienen que, digamos que luego con las proposiciones simples, armar todo un argumento. En este caso, pues el lenguaje simbólico yo lo voy a tomar de 2 formas para que ustedes puedan tener, aunque esto ya se lo entrega. Entonces, obviamente ustedes nada más le van a entregar uno solo. Yo lo voy a hacer con estos dos para que ustedes puedan, obviamente, mirar y poder organizar mejor la información. Entonces, en ese caso en específico, eh, por ejemplo, si yo voy a organizar P y Q, entonces R, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué me representa P? ¿Qué me representa Q? ¿Y qué me representa R? ¿En qué? En el lenguaje natural que ellos tienen. Recuerda que P, Q y R son proposiciones simples. ¿Qué estoy haciendo yo con el lenguaje simbólico? Simplificando y no escribiendo todos esos argumentos, sino que los represento simplemente por las variables que ahí me entregan. En ese caso en particular, pues obviamente, cuando a mí me dicen P y Q, entonces R, entonces, ¿qué me está diciendo? Si la minería legal en Colombia es un motor significativo de deforestación y, ¿cierto? Que es este símbolo que está acá, ¿sí?
contribuyó a la disminución contribuyó a la destrucción de 121 hectáreas de bosque de entre 2001 y 2018. Entonces, es este símbolo que está acá, ¿sí? Las concesiones mineras contribuyeron al 60% de la deforestación del bosque colombiano. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? No. Ok. Entonces, eso digamos que es lo que básicamente ustedes realizan. Por ejemplo, con la otra expresión simbólica que me daban, me decían negación de P, entonces negación de Q y R. Aquí cambia un poco el asunto porque me comienza como si la minería, que sería en este caso, me está refiriendo, recuerden que sí entonces me está refiriendo a este símbolo. Si la minería, recuerden que está negando esa proposición, si la minería en Colombia no es un motor significativo de deforestación, entonces la minería también me está negando que no contribuyó a la destrucción de 121.819 hectáreas de bosque desde 2001 a 2018. Y miren que acá tengo, ¿cierto? La otra expresión, fuera de las negaciones, que son las que están ahí con los no en rojo. Y la última expresión, que serían las concesiones mineras, no contribuyeron al 60% de la deforestación de bosque colombiano. Entonces, la manera como yo construyo, ¿cierto? Mi lenguaje simbólico, según lo que las proposiciones simples me están entregando, pues obviamente eso me va a cambiar, digamos que el lenguaje natural en el cual yo estoy estipulando el proceso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado ahí con eso para que no vayan a cometer de pronto algún error. Tienen que tener mucho cuidado cuando estén negando, no se olviden de negar en el lenguaje natural, pues obviamente es según lo que les estén entregando en la expresión. Entonces, como para que tengan allí una idea. Entonces, lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso, tengo tres variables, ¿cierto? Ya estipulé mi lenguaje natural. Ahora, ¿qué hago? Voy a construir mi tabla de verdad. La tabla de verdad la construyo tal cual como lo hemos venido haciendo. Como tengo tres variables proposicionales, PQR, quiere decir que yo voy a hacer una tabla de 2 a la 3. Por tanto, si es 2 a la 3, voy a tener 8 filas como tal y construyo en el mismo orden alfabético, recuerden, PQR, ¿sí? Entonces, siempre, vuelvo y reitero, deben de construir las tablas, en las variables siempre van en orden alfabético, PQR, aún así la expresión simbólica les esté mostrando otra cosa. Por ejemplo, si aquí me dan R, entonces, digámoslo así, P, ya que mucho jamón esa P, pero bueno, PQ, ¿sí? Igual manera, yo tengo que construir la tabla PQR. No lo puedo hacer como me la está entregando la proposición simbólica, sino en orden alfabético. No se les olvide eso porque eso les puede generar errores. Si yo no la construyo en el mismo orden, en orden alfabético, sino en el orden de la expresión simbólica, eso me lleva a errores. Entonces, mucho cuidado ahí con eso. Bueno, digamos que en ese caso en particular voy a construir, listo, ya tengo PQR, que no tengo negaciones, por tanto, no van en tabla las negaciones. ¿Qué viene ahora? Recuerden, las proposiciones compuestas y después sí, todo el argumento. Entonces, la proposición compuesta es que P y Q. Entonces yo tengo que irme a la tablita que me decía la tabla de la conjunción, ¿cierto? Y en ese caso la tabla de la conjunción me decía solamente va a ser verdadero si ambas antecedentes y consecuentes son verdaderos. Entonces, P y Q. Entonces, solamente tengo esta, que ambas son verdaderas, tengo esta, que ambas son verdaderas, y de ahí para allá no tengo más. O sea que quiere decir que todos los demás valores son falsos. Ahora bien, ya tengo la columna de P y Q, que es mi proposición compuesta. Ahora, como no tengo más, sino tengo que generar el argumento completo. Y el argumento completo está precedido por un condicional, que sería el sí entonces. Entonces, ¿qué columnas voy a tomar yo? Y aquí era lo que yo les decía que tuvieran mucho cuidado. En este caso,
particular, la expresión de P y Q completa viene siendo mi antecedente, ¿cierto? Y R, que está solito por acá, viene siendo su consecuente. Entonces, ¿qué columnas voy a tomar? Voy a tomar esta columna que está acá, ¿cierto? Que sería mi antecedente. Y voy a tomar la columna de R que va a ser mi consecuente. Miren que no están en el mismo orden, están cambiadas en la tabla, pero tengo que tomarlo siempre. Miren, mi antecedente o lo que esto va a ser lo primero, aún así que R esté primero en la tabla. Mi antecedente, mi consecuente. Y en ese caso particular, aquí hay otra particularidad. Recuerden que para que en el sí entonces me dé falso, tiene que ser mi antecedente verdadero y mi consecuente falso. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar. Si este es mi antecedente en la columna de P y Q, tengo verdadero estas dos expresiones, ¿cierto? Pero miren que en una de ellas, ¿cierto? Mi consecuente es falso. Entonces se cumple esa condición. Por tal motivo, por eso es que ustedes ven acá que esto es falso. Como ya luego en lo demás filas no se cumple eso, quiere decir que lo demás es verdadero. Entonces, si yo lo hubiera tomado en el orden como estaba, ¿cierto? Primero R y después P y Q, en ese caso, mire que me va a dar, mira, el valor falso me hubiera dado aquí, me hubiera dado en esta fila, me hubiera dado en esta fila. Y eso es un error. Entonces tienen que tener mucho cuidado y identificar claramente qué es su antecedente y cuál es su consecuente. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna duda allí? Bueno, sigamos adelante entonces. Entonces, como hay un valor falso y los demás son verdaderos, pues aún así hay uno solo, pues sigue siendo una contingencia, como les decía ahorita. Vamos a hacerlo con la otra expresión que nos daban, negación de P, entonces negación de Q y negación de R. Lo mismo. Lo primero que hago es colocar mis proposiciones simples, las mismas 8 filas porque no tengo más sino 3 proposiciones simples, o sea, 2 a la 3 que serían 8. Luego recuerden, vienen las negaciones. Entonces viene la negación de P, ¿cierto? Que es lo contrario, lo que me está dando P como tal. Tengo la negación de Q, que es lo contrario que me está dando Q, ¿sí? Valores verdaderos cambian a valores falsos. Negación de R, ¿sí? Mismo. Y ahí sí, entonces vienen las proposiciones compuestas, que sería negación de P, entonces Q, lo mismo. Me voy a mi tablita del condicional o el sí entonces, ya saben el antecedente verdadero, consecuente falso. ¿Qué voy a tomar? Negación de P y negación de Q. O sea, en otras palabras, voy a tomar estas dos columnas. No estas, porque ahí va a cometer un error. Ojo que les están diciendo negación de P, entonces negación de Q. Entonces voy a lo mismo. En P busco, miren que aquí hay al de P sería mi antecedente, ya aquí está mucho más claro, y Q sería mi consecuente. Entonces, en ese caso, mi antecedente, miren que acá me da verdadero, me da falso, ¿sí? Quiere decir que en esas dos expresiones, esto me va a dar falso, efectivamente. Recuerden, P verdadero, antecedente, Q falso, consecuente. Por tanto, el resultado es falso. Como no tengo más esas combinaciones, pues el resto de valores son verdaderos. Ahora bien, cuando ya tengo mi proposición compuesta, esta composición compuesta se convierte para ya tener toda la expresión en mi antecedente y R, vuelve y queda acá atrás, va a ser mi consecuente. Entonces, en ese caso en particular, lo mismo. Yo tengo que saber, cierra, aquí cuál es mi antecedente, este es mi antecedente, este es mi consecuente. ¿Qué les dice como aquí los une, una conjunción? La conjunción me dice que cuando ambos valores son verdaderos, que la expresión va a ser verdadera. Entonces, aquí es mucho más fácil porque, digamos, como ambos son verdaderos, pues este es un valor que va a dar verdadero, igual como pasa acá, igual como pasa acá.
Y como hay valores verdaderos y falsos, pues obviamente esto es una contingencia. Si yo tomo este valor que está aquí, o esta expresión simbólica completa, la copio y la pego en mi simulador, tiene que darme exactamente la misma tablita con estos mismos valores que están acá reflejados. ¿Sí? Vuelvo y repito, ahí tienen que tener cuidado porque algunos simuladores, si por ejemplo R está al principio, a veces lo toman así, pero usted tiene que darle que en orden alfabético para que se lo muestre de la mejor manera. ¿Alguna, alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, lo que yo no entendía era que si los cuatro ejercicios que me preguntaban aquí de la tabla no, De la tarea. de la tarea había que hacerlos con la misma letra. Sí, sí, tienes O que sea, hacerlo ejercicio todos con la uno, misma letra. proporciones y tablas de verdad, ¿cierto? Ah, ok. Ujú. Sí, todos con la misma letra. Todos tienes que hacerlo. Aplicación. Si por ejemplo Son cogiste la A, son entonces, cuatro. exacto. Entonces el ejercicio 1 de la A, el ejercicio 2 de la A, ejercicio 3 de la A, ejercicio 4 de la A. Profe, es Digamos que que eso es lo hayas, que no me, escúcheme, eso es lo que no me muestra, por ejemplo, aquí en la tabla dice proporciones y tablas de verdad, espacio para la solución del ejercicio uno, listo, es el ejercicio uno que aparece. Entonces, aplicación de la lógica con el mismo ejercicio A, el que yo escogí, un ejemplo. pues, no sé, pues que no sé qué estás viendo, pero tú tienes ahí en tu anexo, porque ese anexo sí En no el lo tengo porque no anexo, tengo acceso. Por eso, en el anexo sí. como tal, hay un anexo que es de la realización de los ejercicios. No, Tú lo aquí me tienes, da anexo 3, tú lo puedes plantilla de ¿tienes cómo tareas. mandarlo acá al chat? Si tienes cómo mandarlo, porfa, envíalo y lo abrimos y te muestro para Ya que se no lo te mando, vayas a espera un enredar. momento. Dale. Bueno, mientras el compañero vaya abriendo el archivo, bueno, ya esto queda así. Ya se lo estoy guardando. Para que Espera. entremos acá al ejercicio número 2. Ya. Vamos a esperar que cargue un momentico. Mm, Pues no sé por qué no lo ha cargado, pero bueno. Un momento, profe, ya se lo comparto. Es que no. Pues yo te puedo poner el ejemplo, pero no van a ser los mismos que tú estás desarrollando porque es que, o sea, yo no estoy en el 1605 sino en el 1604. Entonces, no va a ser lo mismo, pero obviamente la estructura sí es la misma. Y te puedo Pero mostrar yo desde me acá. refiero. Sí, usted sabe que nosotros escogemos una letra, ¿cierto? Mira, en el anexo 1 tú vas a escoger de ejercicios a resolver. Te lo voy a abrir Sí. para que tú veas. Mira, Sí, si ya yo estás lo viendo ahí, escogí. si estás viendo ahí mi Sí, pantalla, ¿cierto? sí, es correcto. Ok, bueno. Este es el cuadrito y ustedes escogen la letra. Digamos, ¿qué letra Listo. escogiste, por ejemplo? ¿Qué letra La escogiste? A, la La A, A, listo. la A. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a hacer todos los ejercicios de la A. Entonces, yo me voy acá al primer ejercicio. Mira que el primer ejercicio acá de la letra A, obviamente, te vuelvo y les repito, no es lo mismo porque estamos en periodos distintos. Entonces, ¿qué es? Tú vas a desarrollar este ejercicio que te estoy señalando ahí. ¿Sí? Del primer ejercicio de Ujú. proposiciones y tablas de verdad. Listo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que acabamos de hacer nosotros ahorita acá que les estaba explicando. Armen esto en su lenguaje natural, ¿cierto? Y hablan la tabla de verdad a partir de este proceso que está generando, ¿sí? Sí, En este caso en específico, tienes, bueno, ya yo después les muestro. Listo, ya hice mi primer ejercicio, yo me voy, acá les dice qué es lo que tienen que entregar ese ejercicio y miren que les dice que miren el anexo 2 para que ustedes sepan cómo deben entregar la tarea. Eso es muy importante, por eso se los envié por ahí por el chat. Listo, ya usted sabe qué hizo, me voy aquí a mi segundo ejercicio. Ejercicio 2, aplicación de lógica fundamental. ¿Qué vas a tomar ahí? Esta expresión. Y ya les digo qué es lo que van a hacer con esa expresión.
Sí, porque esa es la de la A. Vuelve y ya haces lo que Espera un tienes que momentico, hacer. profe, que, ¿Ah? es que aquí, por ejemplo, listo, la letra... Ah, listo, profe. A Te ver, vas ya a tu entendí tercer que... ejercicio. Mira que tu tercer ejercicio también te dice, bueno, una expresión, cuáles son las premisas, la conclusión, la ley. Ahí tienes que hacer otras cositas, pero tomas este primer ejercicio que está acá. Ese es el que vas a hacer. Los demás a ti, valga, perdón la expresión, pero los demás a ti no te interesan, solamente de la letra que tú escogiste. Y así sucesivamente haces también con el cuarto. Entonces, el cuarto, ¿cuál vas a tomar? Vas a tomar esta expresión con estas premisas y esta tablita que está acá. Y eso es lo que tú Ah, desarrollas. ahora sí, ya le entendí, ahora sí entendí, gracias, profesor. Listo. Dale. Listo, gracias. Ok, bueno, seguimos entonces. Bueno, en el ejercicio número 2, como ustedes se pueden dar cuenta y pueden darse cuenta ahí en la guía, ustedes van a tener una expresión, un argumento completo. De ese argumento completo, ustedes van a tener varias proposiciones simples, van a tener varias proposiciones, varios conectores lógicos. ¿Y qué les piden particularmente? Acá vamos a hacer lo contrario. Acá lo que vamos a hacer es construir nuestra expresión simbólica. Para poder construir mi expresión simbólica, yo lo primero que tengo que hacer es identificar cuántas proposiciones simples tengo en ese argumento. Entonces, en este caso particular, obviamente yo tengo que leer el argumento y darme cuenta cuáles son esos conectores lógicos que hay para identificar las proposiciones o la cantidad de proposiciones que tengo. Entonces, por ejemplo, La Noche Estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Miren que aquí tengo un conector. Sí, solo sí. ¿Sí? Ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. Ok, ya les explico qué es este punto y qué representa ese punto. Si la obra fue pintada en 1889 y trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh desde su habitación, entonces, ¿cierto? Recuerden el sí entonces, que es el condicional. Van Gogh estaba en un sanatorio mental donde pasó sus últimos años de vida. Entonces, ¿qué refleja eso? Antes de cada conector lógico hay una proposición simple. Siempre antes de cada conector lógico hay una proposición simple. Entonces, en este caso, yo se los que hice fue coloreárselos acá. Cada uno de ellas que está coloreada, la amarillo, la azul, la verde, la gris, no sé, la fucsia, son proposiciones simples. En este caso yo tengo 5 proposiciones simples, ¿cierto? A esas proposiciones simples yo les voy a dar una variable proposicional, P, Q, R, S y T, porque tengo 5 proposiciones simples. Y obviamente lo que no está coloreado serían mis conectores lógicos. Entonces, si se dan cuenta, cada proposición, antes de cada conector lógico, siempre hay una proposición, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Desde cada conector lógico hay una proposición. O sea, así sea cortico como esta, la obra fue pintada en 1889, eso es una proposición simple. Entonces, una vez que ustedes identifiquen cuántas proposiciones tienen y los conectores lógicos que tienen, ustedes tienen que especificarlo. Tal cual, P, Q, R, S, T. ¿Por qué? Porque tengo 5 proposiciones simples. Entonces, ¿qué me representa cada una de ellas? Y ustedes tienen que escribirlo, ¿cierto? No, P significa tal cosa, Q significa tal cosa, R o la cantidad de proposiciones simples que tengo. Creo que no van a tener tantas que como ustedes, 3, 4 máximo, entonces ahí no hay problema. Es más corto. Luego de ustedes identificar sus proposiciones simples, en este caso, ustedes especifican cuáles son los conectores lógicos que tienen con los símbolos de esos conectores lógicos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el sí, solo sí, tenemos el entonces y tenemos una conjunción, ¿sí? O el bicondicional, el condicional y una conjunción, si así lo quieren llamar.
Una vez que ustedes ya tienen identificado, entonces los conectores lógicos, las proposiciones simples, lo que se hace es construir la expresión simbólica completa. ¿Cómo construimos nuestra expresión simbólica? Pues obviamente con lo que representa ese argumento que ya identifique con sus variables proposicionales y sus conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, P, ¿qué viene siendo? La noche estrellada es una de las obras más famosas del mundo. Entonces, comenzamos con P. Sí, solo sí. Ah, bueno, yo sé que la simbología es sí, solo sí, es una de rayita mirando para ambos lados. Ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas y azules profundos. Entonces, ahí tengo la otra expresión que es Q. Yo les decía ahorita, cuando ustedes tengan un punto o una coma en su expresión simbólica, siempre va a estar representada por una conjunción. Vuelvo y repito, cuando ustedes tengan en su argumento natural un punto o una coma, eso siempre se va a representar en su expresión simbólica por una I, sino que aquí por cuestiones de redacción uno no lo hace. Es como si ustedes colocaran, si solo sí ha sido apreciada durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos, y si la obra fue pintada en 1989 y trata de vistas nocturnas, entonces se oye como redundante. Por eso no se utiliza. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando tengan puntos en su argumento, eso va a estar representado por una conjunción. Continúo. Después dice, si la obra fue pintada en 1989, esa es la otra variable que tengo que es ese, y, ¿cierto? Ahí sí está claramente el i. Se trata de las vistas nocturnas que tenía Van Gogh. Entonces, cuando ya vean esa última variable o el i o el entonces o por lo tanto, ya quiere decir que ahí la expresión ya va a concluir. Entonces, acá en este caso, pues obviamente representa lo que la última variable que sería t. Cuando ustedes ya tengan su expresión simbólica, esta expresión la copian y la pegan en su simulador y listo. Se van al simulador y él les da, obviamente, los valores de verdad. Ahí sí, en el único ejercicio que ustedes lo hacen manual es en el primero. De resto, los demás simplemente copian la expresión simbólica y muestran el pantallazo y listo. Entonces, como hay valores verdaderos y falsos, pues es una contingencia. Tienen que decir que es una contingencia o una tautología o lo que les dé esa expresión simbólica. Listo, ese sería su segundo ejercicio. A ver, para su tercer ejercicio, bueno, no sé si alguien tenga alguna inquietud. Para su tercer ejercicio, entonces, se necesita particularmente lo que se conoce como las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia simplemente son argumentos que se componen de unas proposiciones que a las cuales se le denominan premisas y, y obviamente generan una conclusión. A ver. Eso en el mundo coloquial sería, ¿qué sería? Si ustedes ven que se está nublando, que hay truenos y que comienza a brisar frío, yo qué sé, uno deduce a partir de eso que va a llover. Es básicamente lo mismo, pero acá no lo vamos a hacer con lenguaje natural, sino todo lo vamos a hacer con lenguaje simbólico. Entonces, la premisa son las razones y obviamente que están generando algo y la conclusión es lo que se genera o se asevera a partir de esas premisas como tal. Por ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, ya ahí viene, cuando ustedes vean por lo tanto, entonces ya al final ya dice Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. A veces estos argumentos, digamos que no tienen lógica, a veces que, o sea, son incoherentes más bien, pero digamos que siguen siendo argumentos como tal. Ustedes acá en la tarea, como tal, ¿qué van a encontrar? En lo de rojo son las premisas, en lo de verde sería su conclusión. Pero en la tarea va a ser importante que ustedes conozcan o por lo menos tengan a la mano lo que se conoce como las leyes de inferencia o reglas de inferencia como tal. Existen realmente diferentes reglas de inferencia. Yo les voy a mostrar las que ustedes pueden utilizar o las van a encontrar en su tarea. Y
que a partir de esas leyes de inferencia, pues ustedes pueden, digamos que hacer el punto que les está solicitando la tarea como tal. Entonces, uno de los más utilizados o el más, digámoslo así, el más común o el que más se utiliza de esas leyes de imperencia se llama modus ponendo ponens. ¿Qué dice el modus ponendo ponens? Se utiliza cuando afirma una de las proposiciones bajo un condicional. Entonces, qué es lo que buscamos nosotros en estas leyes de inferencia? Lo que ustedes ven aquí arriba, ¿cierto? P entonces Q, P, y esto quiere decir, estos tres punticos que ustedes ven ahí, quiere decir que eso es una conclusión, ¿cierto? Lo que está después de esa línea negra son las conclusiones. Entonces, tengo dos premisas y la conclusión. Leo este ejemplo como para no extendernos tanto. Si él está en el partido de fútbol, entonces él está en el estadio. La segunda premisa que me dice, él está en el partido de fútbol. ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Que él está en el estadio. Digamos que vuelvo y repito, ustedes lo que tienen que tener en cuenta en las leyes de inferencia no es aprenderse esto de memoria. Lo que tiene es importante es que las sepan aplicar. ¿Para qué? Para obviamente resumir y poder darle respuesta a los argumentos que ustedes están generando dentro de estos procesos particularmente. Entonces, a ver, yo les voy a poner la forma más fácil. Esto se utiliza para que bajo esta estructura ustedes identifiquen cuál estructura es la que tiene las premisas y la conclusión que les están dando, identificar cuál de ellos pues, puede llegar a ser o que más se parezca a lo que les están dando en su tarea. Es eso, simplemente. Pero básicamente se utilizan para que nosotros podamos resumir y no hacer todas esas tablas y ese tipo de cosas, sino que con esto podemos entrar a resumir lo que estamos estableciendo como tal. Entonces, hay otro modo que se llama el modus tollendo tones o niega el consecuente en un condicional. Entonces, si yo tengo, si P entonces Q, negación de Q, la respuesta es negación de P. Entonces, ¿qué me dice eso? Si la luz, si tiene luz propia, entonces el astro es una estrella. El astro no es una estrella, ¿cierto? Miren que están negando Q. ¿Qué viene siendo Q? El astro es una estrella. Si lo estamos negando, el astro no es una estrella. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, no tiene luz propia, ¿sí? Porque ellos tienen luz propia, es lo que me representa P, ¿sí? Es lo que ustedes tienen que tener ahí cuidado con eso. Pero que ya se van a dar cuenta ahorita que lo que buscamos es la estructura de esto y a cuál se parezca según la cantidad de premisas que tiene. También tenemos una combinación que se llama modus tollendo ponens. Miren que en cada una de ellas hay una simbología. Aquí hay unos condicionales y hay unas negaciones, hay unos que no tienen negaciones. En este caso hay una disyunción, ¿cierto? Y hay una negación. Entonces, esas son las simbologías que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Entonces, si P o Q, la otra premisa sería negación de Q, entonces el resultado sería P, ¿cierto? Lo que represente P. En la simplificación, si hay de por medio, miren que aquí la simbología, solamente hay una premisa y una conclusión. Entonces, en este caso, si P y Q, ¿cierto? El resultado puede ser o P o puede ser Q, o la conclusión, pues más bien, puede ser P o Q. Si hablamos de la adjunción o la conjunción, también se le llama ley de conjunción. Entonces, si yo tengo dos expresiones simples, Jorge, por ejemplo, en este caso, Jorge es adulto y María es adolescente, entonces la conclusión que viene siendo, Jorge es adulto y María es adolescente. Por eso se le llama también conjunción porque los une una simbología que es la del y o de la conjunción. Miren que acá tenemos una sola premisa, acá tenemos dos premisas, acá tenemos dos. Acá tenemos el de noble negación. Cuando tú niegas algo dos veces, pues lo que tienes que decir que lo estás afirmando. ¿Sí? Por ejemplo, no es cierto que soy tutor de la UNAP. Entonces quiere decir que sí lo es. Pues lo estoy negando dos veces.
El silogismo hipotético, mire que en este caso hay dos premisas y ambas premisas están establecidas por un condicional. Entonces, en el caso del silogismo, en el caso del silogismo hipotético, lo que me va a dar a mí como resultado es como si ustedes, en este caso particular, unieran estas expresiones. Si se dan cuenta, lo que yo voy a unir son estas dos expresiones por medio de un condicional como tal. ¿Sí? Entonces, en ese caso en específico, ¿cierto? Ahí estaría, tengo dos premisas. Mira que las tres premisas, incluyendo la conclusión, tienen que tener un condicional. Tengo otras, por ejemplo, tengo otras leyes que ya que utilizan miren que utilizan tres premisas. Entonces, solamente hay dos leyes que utilizan tres premisas, ¿sí? Que son estas dos, el diminema constructivo y la simplificación disyuntiva. Entonces, en este caso, miren la simbología. Tengo una disyunción, tengo dos condicionales y la respuesta va a ser una disyunción. En este caso, el silogismo disyuntivo tengo una disyunción, tengo dos condicionales, pero la respuesta siempre va a dar, ni siquiera no va a estar establecida, sino no va a estar unida, sino que va a ser, digamos que en este caso, tendiente a un mismo punto. Entonces, a ver, en este caso particular, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Me van a dar una expresión simbólica. Ustedes en su tarea van a encontrar algo particular. Y en su tarea lo primero que tienen es que identificar las premisas en el lenguaje, identificamos la estructura que tienen según las leyes de inferencia y ubicamos el nombre de la ley de inferencia. Entonces, en este caso, tengo que identificar las premisas. Todo lo que está entre paréntesis, ¿cierto? En este caso es una proposición compuesta. Lo que está en vez de paréntesis, todo es una sola premisa. Inclusive si está solo, no importa, esto es otra premisa. Y lo que ya está al final, pues en este caso, es la conclusión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo dos premisas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos premisas? En este caso, P y Q. A ustedes tienen una ventaja dentro de su tarea, les doy este dato, porque ustedes ya les dicen P1, P2 y conclusión, o P1, P2 y P3 y conclusión. Entonces ya ustedes saben cuántas premisas van a tener al hacer el ejercicio. Entonces ahí les dan ese plus como tal. ¿Qué tengo yo que hacer? Ah, bueno, me dicen P, entonces Q, la segunda premisa tiende a P y la conclusión es Q. ¿Qué hago yo? Me voy a mis leyes de inferencia, las busco como tal, ¿cierto? Miren y miro para ver cuáles tienen dos proposiciones, ¿cierto? Miren que Q quedaba solo, ¿cierto? En ese caso, no había negaciones, quedaba Q solo. Entonces, la único que en este caso me estaba dando que Q era solito y que P entonces Q y la otra proposición estaba sola, es en este caso el modus poniendo pon. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es mi ley, ¿sí? Y eso es todo. Cogen este después que ya identifiquen las premisas y la ley, toman esta expresión simbólica, la llevan al simulador, le toman un pantallazo y eso es todo por ese ejercicio. Ahora bien, hay obviamente pueden ser diferentes leyes, ya depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, en este caso, miren que acá, estas expresiones, me está diciendo que tiene dos proposiciones simples, ¿cierto? ¿Cuáles son? Que creo que no está hecho. Negación de P, entonces, sí, esa sería mi primera premisa. Aquí falta un corchete, entonces sería Q, ¿cierto? Entonces, no era, ¿sí? Y la conclusión, en ese caso, sería no P, entonces, no R. Ya va, me equivoqué ahí, pero bueno. Entonces, ¿cuál es esta ley en este caso?
¿cierto? Miren que tanto la conclusión como las premisas tienen que tener un condicional. Entonces me devuelvo yo a mis leyes, ¿cierto? Entonces ninguna de estas dos es porque tengo que tener los dos con un condicional, así que se no aplica. Ninguno tiene un condicional, o sea que ninguna de esas aplica. No es una doble implicación porque todas estas no aplican. Ah, pero miren que en este caso, lo que les decía ahorita, P entonces Q, Q entonces R, entonces P entonces R, ¿cierto? Entonces en este caso, esto se parece mucho a lo que yo tengo allá. Entonces voy y miro, ¿cierto? Voy y miro, ya, ¿cierto? Lo que tengo. ¿Qué les decía ahorita? Ah, es como si yo tomara esto en diagonal y esa sería la conclusión y es precisamente lo que me está dando. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, perdón. ¿Sí? Y listo. Eso sería todo. Vuelvo y repito, toman la expresión, le toman un pantallazo al simulador y listo. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tengan a la mano esas, sí, silogismo hipotético. Que me equivoqué. No, sí, el silogismo hipotético, así como está. Lo que tienes que tener claro es la estructura y ya como les dan el ejercicio, cuántas premisas va a tener y comparan. ¿Listo? Y obviamente estipulan lo necesario. De igual manera, ustedes en el foro van adelantando el trabajo, van haciendo y se los muestran a su tutor para que él les diga si va bien, tienes que corregir esto o está perfecto, ya depende de lo que ustedes van haciendo para que no vaya a haber allí ningún problema. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? O tímidos ustedes hoy, pero bueno, vamos adelante. En este caso particular les voy a mostrar el ejercicio 4, ¿cierto? Bueno, este básicamente es muy parecido, pero les voy a mostrar realmente cómo ustedes lo tienen para que no vayan a tener inconvenientes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A ustedes en el ejercicio 4 les van a dar toda una expresión simbólica, ¿cierto? Así larga como está esta. ¿Qué tienen ustedes que hacer? Lo primero que deben de desarrollar en ese ejercicio número 3 es identificar cuántas proposiciones simples tienen. En este caso tengo P, tengo Q, tengo R y ya no tengo más proposiciones simples. Entonces tengo tres proposiciones simples. A partir de esas proposiciones simples, usted se inventa algunos argumentos sencillos. Como en este caso, Camila es estudiante de psicología en la UNAC, Camila participa oportunamente en el foro de interacción del entorno de aprendizaje, Camila aprueba los cursos matriculados en la UNAC. Cualquier cosa, Camila fue a jugar fútbol, Camila estaba en el estadio, Camila le gusta correr, no sé, lo que usted quiera como tal. Luego, ¿qué va a hacer? Simplemente va a organizar a partir de esas proposiciones simples, va a armar un argumento con toda esta expresión simbólica. Pues, por ejemplo, ¿qué representa P? Si Camila es estudiante de psicología, entonces no vayan a olvidarse de las negaciones, no participa oportunamente en los foros. Recuerden que donde hay un punto, ¿cierto? O una coma, se representa por una conjunción o un i, se les vaya a olvidar. Si en este caso, si Camila es estudiante de la UNAD y aprueba sus cursos matriculados en la UNAD, entonces participa oportunamente en el foro de interacción. Aquí hay otro punto, por tanto, obviamente tengo que utilizar esa expresión simbólica. Camila es estudiante de psicología, ¿sí? Y aprueba sus cursos matriculados en la UNAD. Y este entonces, o la variable que encuentren al final, pues obviamente ya sería la conclusión. Camila no es estudiante de psicología de la UNAD o aprueba sus cursos matriculados en la UNAD. Entonces, como para que ustedes obviamente tengan una idea. Luego que ustedes hagan eso, les van a mostrar esta tabla, ¿cierto?
Es una tabla en la cual les va a mostrar una cierta cantidad de información. A mí no me cupo colocarlo como a ustedes les aparece. Primero le encuentran toda esta expresión simbólica a lo largo, ¿cierto? Y luego les entregan tres premisas iniciales, que son estas tres que están acá de este lado. Y luego sí les muestran la tabla. ¿Qué van a hacer ustedes? Miren qué es lo que me dice o cómo interpretan ustedes de manera adecuada la tabla. Si utilizando la premisa 2 y la premisa 3, ¿cuál es la premisa 2? Es esta. Y la premisa 3 es esta. Y la conclusión, que es la que está sobre la misma fila, esta sería la conclusión, ¿cierto? Si yo utilizo P2 y P3, que me representan esto, y la conclusión me da Q, ¿cierto? Me está diciendo que ese es el modus, perdón, me está diciendo que ese es el modus tollendo ponens. ¿Qué tengo yo que hacer? Mirar mi ley de inferencia del modus tollendo ponens, perdón, y decir si eso es verdad o es una falsedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si esto es correcto, entonces yo digo, sí es correcto porque a partir de la utilización de estas premisas P2 y P3, obviamente se genera el modus tollendo ponens. Si no, pues entonces no puedo tollendo toles porque la combinación de estas premisas no da eso, o se debe utilizar la premisa tal, ya dependiendo qué es lo que les entreguen en esa tabla. ¿Sí? Y entonces, básicamente en esto, ¿qué les dice? No, es incorrecto porque la ley correcta que se utiliza para P2 y P3 es el modus ponendo ponens, no el modus tollendo tollens. Entonces, miren que allí obviamente había un error. En la segunda me dice que si utilizo P1 y P4, miren que P1 está por aquí, ¿cierto? Y P4 es este que está acá, pero entonces ya P4 no es una conclusión, sino que viene siendo una premisa, y la conclusión es esta, la que está sobre su fila. Siempre la conclusión va a ser la que está sobre su fila, pero las otras premisas pueden ser cualquiera de las que están ahí estipulándole. Y ya vuelvo y repito, no, se da modus tollendo tollens, sí, porque está negando el P1, que sería P entonces no Q, y P4 sería Q, entonces la negación sería la negación de P, entonces eso se parece al modus tollendo tollens, sí es correcto porque se está utilizando adecuadamente la ley, y así sucesivamente van haciendo con cada uno de los parámetros que aparecen en la tabla. Lo mismo, una vez que coloquen básicamente si es correcto o incorrecto y den la justificación de ello, toman esta expresión simbólica completa, la meten en el simulador para que les dé la tabla de verdad. Y eso es todo. Eso sería todos sus cuatro ejercicios como tal. Entonces no sé si con eso tenga alguna inquietud, alguna duda. No sé si tengan preguntas, caballeros, damas. Eh, eh, Bueno, no sé, aquí tienen algunas. Si me fue la señal número tal, al simulador, compañera. Gracias. Lo pueden, porfa. Hoy también se me cayó la grabación. Tutor me refería cuando estemos realizando la actividad. Flora, no te entiendo. ¿A qué te refieres, corazón? Específicamente a qué te refieres, no sé, para poder colaborarte de la mejor manera. Hola, buenas noches. Buenas No, noches. yo le estaba respondiendo a la compañera que, o sea, pensó que teníamos que tomarle un pantallazo o algo aquí ahora en la clase y no, yo le dije No, 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 que sí es exacto. no, no, es obviamente al simulador. Lo que ustedes tienen que hacer es, lo que tienen ustedes que hacer es, digamos que al simulador es el que le toman el pantallazo, no a lo que estamos haciendo ahora, porque eso no corresponde a ese proceso. Ah, bueno, del primer ejercicio, ustedes tienen que hacer un video.
ese video como tal, ¿qué es? Es simplemente ustedes toman y explican particularmente eh, sí, lo que ustedes hicieron, ¿cierto? De ese primer ejercicio. Al inicio ustedes tienen que hacer una breve presentación en inglés. O sea, mi nombre es Juana, Pepito, el nombre, estudio tal cosa, vivo en tal lado y listo. Es algo realmente muy simple, muy corto. Y ya de ahí entonces ustedes comienzan a explicar ese primer ejercicio para que lo tengan ahí en cuenta para que no les haga falta porque lo que es eso y la participación en foro, digamos que son dos de las cosas que tienen bastante puntaje en su tarea. Entonces, no dejen, primero, no solamente escojan la letra, sino que hagan diferentes aportes en el foro. Eso es muy importante. Eso es importante para que obviamente les validen la información que tienen eh, en su tarea. Vuelvo y repito, el video y el foro son fundamentales para que les califiquen de mejor forma la tarea. Y ya de ahí, pues, con los aportes que ustedes hagan al foro, y ahí se van dando cuenta cómo van las construcciones de cada uno de los ejercicios. El video solamente es del primer ejercicio, no de todos, solamente es del primer ejercicio, el ejercicio número 1. Los otros no hay que hacerles video. Y el video no es de más de 5 minutos, es algo corto. Gladys, sí, tú puedes mandar un ejercicio primero al foro, después otro, o los cuatro juntos, como tú desees, pero la idea es que ustedes hagan esos aportes al foro para que obviamente les cuente de la mejor manera a la hora de desarrollar la calificación por parte del tutor. ¿Listo? No sé si tengan de pronto alguna inquietud, alguna duda adicional. Parece que no. Muchachos, nuevamente, no se les vaya a olvidar registrar su asistencia por plataforma. Tienen que ingresar a su plataforma en la parte donde están los CIPAS PM, ¿cierto? Que significa CIPAS de primera matrícula. Ustedes busquen la réplica de este CIPAS de primera matrícula. Y esas CIPAS de primera matrícula, obviamente, tienen que darle que están asistiendo. O sea, ahí les aparece un botoncito que dice confirmar asistencia. Tienen que darle allí. Porque si ustedes no le dan confirmar asistencia, es como si no hubieran estado presentes el día de hoy acá. Y eso sí es, digámoslo así, es grave porque obviamente es como si no hubieran asistido y ahí no les pueden generar puntos como tal. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado para que no vayan a tener ninguna dificultad con eso. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud. Y aquí estoy mirando aquí la tablita que mandó la dama para ver cómo van. Aquí. Señorita Ana Salcedo, solamente tienes un pequeño error al final, porque recuerda que cuando tú tienes un condicional, recuerda que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. No ambos falsos te van a dar falso. Solamente la única combinación que la tabla te va a dar falso es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces solamente tienes ese error al final, en el último valor de esa tabla. Ese último valor eh, está equívoco. Entonces, para que porfa lo corrijas. De resto ya está todo bien. Entonces, bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces
Nada, eso sería todo por la noche del día de hoy. Espero que puedan confirmar su asistencia y nada, estamos ahí pendientes y vernos más adelantico para su tarea número 2. Entonces, se cuidan, juiciosos y nada, con todo ahí para esa tarea que realmente es más sencilla de lo que ustedes creen. Y pues obviamente no dejen de entregarlo. Entonces, nada, feliz noche y apenas pueda les mando la grabación del CIPA, ver su versión réplica. Que pasen excelente noche. Buenas noches, muchas gracias, tutor, por la explicación.